Porque no solo se trata de hacerlo crecer. Conserva tu patrimonio. Zona Patrimonial. Iniciamos. Conexión Veracruz. Todas las voces. Todas las voces. Teresa Carvajal y les doy nuevamente la bienvenida a su programa Zona Patrimonial. Esta tarde tenemos un gran invitado en el estudio, el licenciado Daniel Reyes Morán. Él es notario adscrito a la Notaría Pública número 14 de aquí de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Es maestro en Derecho Privado y además tiene una especialidad en Derecho Notarial y Registral. Sin embargo, una de las características que van a enriquecer el programa que esta tarde vamos a tener es la amplia experiencia que el licenciado Daniel Reyes Morán tiene en atención al público desde la notaría, desde donde se da cuenta de cuáles son las principales dudas y planteamientos que surgen cuando nosotros estamos próximos a firmar algún contrato, y en este caso muy específico que estaremos hablando del contrato de hipoteca. Licenciado Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Tere, para mí es un honor que nos hayas invitado a tu programa. Nos distingues con tu confianza al permitirnos compartir con tu auditorio, al que saludo con mucho afecto. Gracias, al contrario. Aprovecho para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en frecuencia modulada en Álamo a través de la voz de la Huasteca por el 90.7 de FM. En Papantla, a quienes nos sintonizan por el 90.3 de FM a través de la voz del Totonacapan, y a nuestros amigos de Tlacotalpan, quienes nos sintonizan a través de Viva la Cuenca Radio por el 93.7 de FM. También saludo a quienes nos siguen en redes sociales a través de Facebook, Conexión Veracruz Radio, Twitter, @Conexión B, página web www.conexionveracruz.com.mx, y les recordamos que nuestro teléfono en cabina durante esta hora estará a su disposición con la ADA 228-237-0000. Como cada viernes, les invito a que nos llamen para que puedan ser contestadas todas las dudas que tenemos en relación a este importante tema del que estaremos hablando hoy, y que es la hipoteca. Un contrato tan común, tan escuchado, sobre todo en las noticias, cuando de repente escuchamos hablar de crisis hipotecaria, de que existen, por ejemplo, el caso de algunos conjuntos habitacionales que se encuentran actualmente con casas fantasmas o desocupadas, y que sabemos que son casas hipotecadas. Cuando vamos a adquirir también algún crédito, tenemos necesidad de acudir ante algún notario público, pero creo que a pocos nos queda claro en qué consiste esta hipoteca. Licenciado, quisiéramos que nos platicaras al auditorio en palabras muy muy sencillas en qué consiste, de qué se trata, qué es una hipoteca. Bueno, Tere, cuando hablamos de una hipoteca tenemos que reiterar ese punto que tú ya mencionas. Es efectivamente un contrato, lo que implica un acuerdo de voluntades. Concretamente, la hipoteca es un contrato que nos va a servir para la obtención de un fin determinado, porque nos va a permitir respaldar a la persona a la que nos da la confianza de que podemos cumplir con alguna obligación que estamos a punto de contraer o que nos estamos comprometiendo a cumplir, ¿no? Muchas veces no basta con que tengamos muy buena relación con una persona. Muchas veces el acuerdo ya no se vuelve entre personas, se vuelve entre una institución de crédito, una institución bancaria, ¿no? Que pues no nos conoce de entrada, no tiene alguna referencia clara de quiénes somos o de las capacidades que tenemos para cumplir con obligaciones. Y poner frente a esto la tranquilidad de una hipoteca, que es decir, tengo aquí una propiedad que me respalda de que puedo cumplir con las obligaciones de pago normalmente. Estaríamos entendiendo en todo caso que el contrato de hipoteca es un contrato básicamente de garantía. Sí, totalmente. Es un contrato de garantía, lo que implica que es un contrato que depende de otra obligación. No puede subsistir por sí solo. Garantiza el cumplimiento de otra obligación, ¿sí? de otra situación previa. Ok, es un contrato accesorio. En ese sentido, totalmente es un contrato accesorio. Bueno, en el ejemplo que nos estás poniendo, escucho
o entiendo que existen dos usos principales que se están dando a la hipoteca o por los que principalmente tenemos la necesidad de hipotecar. Uno de ellos entiendo que es el tema de la adquisición de vivienda. Sí, principalmente la relacionamos con el tema de adquisición de vivienda porque normalmente no tenemos la capacidad económica para comprar de contado un inmueble, ¿no? Hay que resaltar que la hipoteca solamente se puede, como garantía, ofrecer un inmueble, es decir, un terreno, una casa. Hay algunas variantes de la hipoteca en materia mercantil que son un poco más complejas, que permiten ofrecer como garantía buques o aeronaves, ¿no? Pero lo más común es para la adquisición de vivienda. ¿Y eso qué implica? Al no tener la persona la capacidad económica para hacer frente a la obligación de pago a la hora de comprar un inmueble, tiene la posibilidad de que ese mismo inmueble que está comprando le sirva de garantía de pago ante la institución que le presta el dinero para adquirir el inmueble. Ok, eso sería el uso de la hipoteca básicamente al momento de adquirir una vivienda, servir el mismo bien inmueble, la casa que estamos comprando, como garantía del cumplimiento de la obligación. ¿Es así como lo debemos de entender? Efectivamente, de la obligación de pago, eso sí lo quiero aclarar, no frente a la persona que nos vende la casa, porque una cosa es la compraventa que nosotros realizamos con la persona que nos vende la casa y otra cosa es el crédito o el préstamo o el contrato de mutuo, como es el nombre correcto en materia civil, que obtenemos para pagarle a ese vendedor, ¿sí? De manera que aunque es un contrato accesorio de otro principal, como normalmente será el contrato de mutuo o préstamo, es independiente del contrato de compraventa, que es a través del cual nosotros vamos a adquirir la propiedad de la casa, departamento, terreno, etcétera. Bueno, más adelante te vamos a pedir que nos pongas un ejemplo así muy desglosado de qué elementos contiene la escritura para que nos quede un poquito más claro al momento de hacer la contratación de un crédito de vivienda, básicamente con garantía hipotecaria. Pero bueno, algunas dudas en relación a hipotecar el mismo inmueble que estamos adquiriendo, por ejemplo, en el Infonavit, en el Foviste, en todas estas instituciones de otorgamiento de crédito para la vivienda. Es muy común cuando llega alguna persona al Barzón y nos dice, es que la vivienda no es mía, porque cuando yo firmo el contrato, ante notario por supuesto, a mí no me entregan una copia de la escritura. Eso es lo que nos refieren y nosotros, bueno, tratamos de explicarles algo que me gustaría mucho que desde tu experiencia tú nos platicaras y nos dijeras, bueno, en primer lugar, realmente quien firma un contrato, quien adquiere una vivienda de este modo, ¿es realmente propietario? ¿No lo es? Platícanos un poco en relación a esto y bueno, si tuvieras dentro de tu amplia experiencia algún ejemplo práctico de algún caso así. Sí, bueno, definitivamente son cosas distintas. Lo primero es que la propiedad es de la persona que está comprando, que esa persona, nuevo propietario, es el que va a poder hipotecar la propiedad. Para que tú puedas otorgar un contrato de hipoteca, lo primero es que seas propietario de un inmueble, ¿sí? De acuerdo. No puedes constituir una hipoteca sin haber sido propietario. Lo que se hace en una escritura, normalmente de estas donde se utiliza la hipoteca a través de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, es celebrar en un primer término el contrato de compraventa. Es decir, Daniel le vende a Tere la casa ubicada en la calle JJ Panes, ¿sí? Y Teresa la compra en 500,000 pesos. En esa misma escritura se pone un contrato de crédito, ¿sí? Con garantía hipotecaria. Ese contrato de crédito, al tratarse de crédito para vivienda, está limitado a que el dinero que a ti te prestan, Tere, para pagarme a mí, se ocupe efectivamente para la adquisición de la vivienda. Y posteriormente, dentro de las mismas cláusulas o en un apartado especial dentro del mismo instrumento, se constituye la garantía hipotecaria, es decir, la persona, la institución de vivienda
o de crédito que te prestó a ti el dinero para pagarme a mí, hipoteca en su favor el inmueble. De manera que... Vamos aclarando un poco qué sujetos intervienen en este caso. El vendedor. El primer contrato en todo caso sería... Una compraventa. Una compraventa, ok. ¿Y en la compraventa intervienen? Vendedor y comprador. Vendedor y comprador. En este caso, yo soy el vendedor, Daniel. Ajá. Tú, Tere, vas a comprar. Ok. Pero no tienes dinero. Muy y bien. entonces una institución de crédito. Me acerco a solicitar un crédito. Que ahí, bueno, siempre hay que analizar a qué tipo de instituciones. Me gustaría que pusiéramos de ejemplo la cuestión de Infonavit, Okay, que es uno de los otorgantes de crédito para vivienda, más comunes y que además genera mucha confusión y problemática de repente por creer que cuando nosotros incumplimos o caemos en un moratoria del pago en relación a este tipo de entidades, que no nos van a demandar. En fin, de esto vamos a estar hablando durante el curso del programa, pero creo que Infonavit es una de las figuras principales que intervienen de repente en este tipo de contratos, por eso me gustaría que tomáramos este ejemplo. Sí, licenciado. Definitivamente va a ser la principal porque la intervención de Infonavit viene de una prestación de los trabajadores, una prestación en virtud de que tienen derecho a la vivienda. Y la institución a la que el patrón deposita las cuotas para hacer frente a esta obligación de dar vivienda a los trabajadores va a ser Infonavit, ¿no? A través de las retenciones que ellos van realizando. De manera que sí, efectivamente son los créditos más comunes. En ese caso, Tere, tú vas a ir a Infonavit, vas a ver cuánto tienes, cuál es tu capacidad de crédito, es decir, cuánto en función de tu salario, cuánto te puede prestar Infonavit. Y vas a buscar una vivienda que debe de tener determinadas características de regularidad jurídicamente hablando y de qué tan aptas para ser habitables son, ¿no? Hay casas muy pequeñas, hay constructores que hacen casas muy pequeñas que no son aptas para familia y eso a veces no lo autoriza Infonavit. Pero bueno, en base a tu capacidad de crédito, ellos te darán una cantidad, tendrás autorizado una cantidad para invertir y en vivienda y podrás escoger la casa que tú quieras. En este caso, decíamos, escoges la que yo te vendo, te acercas a mí, ingresamos los documentos a Infonavit, los documentos de propiedad a nombre de Daniel y demás que son necesarios y posteriormente Infonavit autorizará el crédito. Muy bien, pues nuestro invitado esta tarde nos está dando muestra, en efecto, de la experiencia que tiene y creo que quizá muy pocas personas del auditorio estén sabidas de que cuando adquieren una propiedad vía Infonavit, por ejemplo, pues son de inicio y desde el momento en el que firman propietarios en efecto de esta vivienda. Si usted tiene un crédito de esta naturaleza contratado, vaya por su escritura para que pueda hacer alguna pregunta esta tarde a licenciado Daniel Reyes Morán y de regreso continuaremos hablando en relación a qué tipos de contratos se contiene en esa escritura que usted firmó. Volvemos. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:18. Los problemas que vivimos todos los días sí tienen solución. En el Partido Verde nos esforzamos por cumplir lo que ofrecemos. Aquí y ahora, el Partido Verde se compromete contigo a mejorar la atención en las clínicas de salud, mejorar la red de agua potable y la calidad de agua, y que tengamos un mejor transporte público y más seguro. Recuerda, el Partido Verde sí cumple. Candidato de coalición. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. Blog es una abreviatura del inglés weblog, que significa algo así como diario en la web. En los últimos años, los blogs se han convertido en un elemento esencial de la sociedad de la información y de la denominada Web 2.0.
que se caracteriza por la mayor participación del usuario en Internet. Un blog es una publicación digital cuyos contenidos se presentan de modo cronológico. El weblog de esta forma se asemeja a un diario o a una bitácora donde uno o más autores ofrecen artículos. Los blogs nacieron, de hecho, como espacios virtuales de personas que deseaban compartir sus experiencias u opiniones. Por lo tanto, se consideran como una evolución de los típicos diarios personales o íntimos, con la gran diferencia de que en el caso de los blogs, lo escrito se hace público. Estamos ante el amanecer de un nuevo Veracruz y en Boca del Río ya se vive ese amanecer. Aplicando honestamente los recursos han logrado desarrollo y empleo. Ahí está el nuevo bulevar o el Foro Boca, que será el centro cultural más importante del estado y uno de los mejores de México. Los turistas vendrán a disfrutar nuestra música, tradiciones y playas. Ese es el Veracruz que queremos, ese es el Veracruz que merecemos. Rescatemos Veracruz, hagámoslo ya, ya, ya. Miguel Ángel Yunes, candidato de la coalición Unidos para Rescatar Veracruz, PAN. Son las 5:20. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso, continuamos hablando de los elementos o de los contratos que contiene una escritura pública cuando adquirimos una vivienda, en el caso concreto de Infonavit. Licenciado, nos estabas platicando, ya hablamos en primer lugar de que esta escritura contiene el contrato de compraventa entre la persona que está haciendo la venta directa del inmueble y quien lo va a adquirir. Estamos en la siguiente parte de esta escritura. Sí, efectivamente, al celebrarse el primer acto, que esto es importante dejarlo claro, todo va en el mismo instrumento, no son documentos aislados, ¿no? Sino que son actos jurídicos, es decir, eventos que se realizan en un mismo momento. El contrato de compraventa, una vez celebrado, nos va a dar un nuevo propietario. Ese nuevo propietario será esa persona que obtuvo el crédito de Infonavit. Okay. Y el hecho de ser el nuevo propietario le va a dar la posibilidad de ofrecer como garantía de pago por ese crédito para vivienda el mismo inmueble que adquirió, ¿sí? Esa última parte es la hipoteca. Yo, Infonavit, ahora sí ya cuento con un inmueble, ahora sí te puedo garantizar que te puedo pagar y tú tienes una garantía real de que voy a hacer frente a la obligación. En primer lugar, porque seguirá reteniendo mis cuotas como trabajador. Y en segundo lugar, porque si por alguna situación no pudiera seguir trabajando, no decidiera dejar de hacerlo, pues a final de cuentas el mismo inmueble va a servir para que pueda hacer frente al pago, ¿no? Normalmente se piensa que por esta situación ahora Infonavit es el dueño de la propiedad. No, definitivamente no. El dueño vas a seguir siendo tú, trabajador. Tú vas a seguir disponiendo, usando, incluso podrás hacerle las mejoras al inmueble que tú quieras. Actuar en calidad de dueño, esto es. Es que eso eres, el dueño finalmente. Entonces, lo único que tiene tu inmueble es un gravamen, una notita ahí de que va a servir como garantía del pago en caso de que no pagues. Y bueno, si tú pagaste la mitad de tu crédito, obviamente el inmueble sigue algún procedimiento que marca la ley para ser sacado a remate y pagar lo que se tenga que pagar, y el resto del dinero también es tuyo, ¿no? A final de cuentas. Esto es, si tú mejoras la garantía, en este caso la hipoteca, si tú la haces, esa casita que era un pie de casa, construyes, haces la segunda planta, cambias los acabados, el inmueble ya tiene otro valor y entonces la garantía se ha ido mejorando. Y si antes servía para garantizar un pago de 500,000 pesos, pues ahora nos puede servir incluso para garantizar otro crédito, ¿no? Si fuera necesario que lo obtuviéramos. Licenciado, ¿por qué se da en la práctica tan común además que cuando vamos a firmar un contrato de esta naturaleza no nos entregan la escritura? ¿Qué es lo que sucede? ¿O será que no las estamos solicitando? ¿Qué sucede en la práctica? Bueno, realmente nunca nos entregan
las escrituras los notarios. Las escrituras se quedan en las notarías. Lo que nos entregan se llama testimonio de escritura. Okay. Ese testimonio de escritura es una copia fiel, es decir, es una transcripción de lo que obra en el protocolo notarial. Yo invito a los radioescuchas, y es un ejercicio que hago con mis alumnos, a que revisen sus escrituras y busquen ahí su firma, o la firma de la persona que les vendió, o la firma de la persona que les prestó el dinero para adquirir. Y van a ver que no están. ¿Por qué? Porque están en el original, y el original se queda en la notaría. Esa es la escritura, la que está en el protocolo. Estos testimonios, estas copias, transcripciones de las escrituras, sí, reguladas obviamente por la ley del notariado, y que son las que todos reconocemos y les llamamos mi escritura, se denominan realmente testimonios, y lo que pasa es que el primer testimonio se le entrega a la institución que prestó el dinero, llámese banco, llámese Infonavit. Okay. Ese tenemos la obligación de entregárselo a la institución que tiene a su favor la garantía. Muy bien. Y también tenemos la obligación de darle un segundo testimonio a el comprador, y si incluso el vendedor quisiera una copia, es decir, un testimonio de esa escritura, también se lo tengo que dar porque fue parte del contrato de alguna manera, ¿no? Que no le va a servir de nada, no le va a servir de nada. Por eso a veces bromeo también con este tema de algunos créditos que no son, o algunos préstamos que no son para adquisición de vivienda, sino el préstamo que le pedimos a la persona que sabemos que se dedica a eso, a prestar dinero, y llega la abuelita preocupada a la notaría porque ese amigo que le prestó 500,000 pesos le pidió la escritura, y piensa la abuelita que por ese hecho va a perder, ya no tiene la propiedad, ¿no? Porque ya no tiene ese testimonio de la escritura, ¿no? Pues yo lo primero que hago es tranquilizar a la persona y decirle: no se preocupe, ahorita le hago otro testimonio de esa escritura, porque a final de cuentas yo lo tengo aquí. Licenciado, estás tocando un tema importante, y yo creo que, bueno, quienes fueron al inicio del programa por la escritura, y en efecto ya se cercioraron ahora de que no aparecen ahí las firmas de ellos, ni del apoderado, del Infonavit, del comprador y de las partes que intervinieron, en efecto, ¿qué es lo que sí encontramos? A la parte final de la escritura, ¿cómo sabemos que tiene la validez? ¿Nos comentas? Sí, totalmente. Lo que vamos a encontrar va a ser efectivamente la firma del notario que dio fe del instrumento, y en estos casos que hablamos de inmuebles, igualmente importante, vamos a encontrar la inscripción en el registro público de la propiedad. Muy bien. En estas escrituras, por las características del contrato, en primera, el contrato de compraventa tiene que hacerse en escritura pública, es decir, ante un notario, y además se tiene que inscribir en el registro público de la propiedad. ¿Cómo podemos identificar esta inscripción que dice cuál es la leyenda? Normalmente la vamos a identificar por un sello llenado a mano que dice: el presente testimonio se encuentra inscrito en el registro público de la propiedad X, puede ser Jalapa, puede ser Veracruz, Boca del Río, no lo sé. Bajo el número, tiene un número, un número de fojas de la 1 a la 3, y un número de sección primera. En lo que tiene que ver con materia inmobiliaria se va a inmatricular en sección primera, lo que tiene que ver con garantías hipotecarias va a ir en sección segunda, ¿sí? Actualmente. Eso es lo que vamos a encontrar, y las firmas del encargado del registro público y del oficial del registro público. Ahí, ojo, como yo decía, muchas veces la que tienen nuestros amigos radioescuchas por el hecho de haber adquirido, si así lo hicieron, la propiedad a través de un crédito, va a ser el segundo testimonio. Normalmente este sello lo encontramos en el primer testimonio, y en lugar ellos de ver el sello van a encontrar una transcripción que va a decir exactamente lo mismo, pero va a estar a computadora. ¿Por qué? Porque nosotros en notaría, en este original del que les hablaba que nosotros guardamos, anotamos bajo qué número se inscribió, y para los siguientes testimonios lo transcribimos literalmente en la parte final del instrumento. Es decir, tal vez en el último, penúltimo o antepenúltimo párrafo de su escritura van a encontrar una parte que dice inserciones o que dice transcripción, y dirá ahí que bajo tal número, en tal fecha y en tal sección
fue inscrito en el registro público de la propiedad. Bien, pues estamos también conociendo de voz del notario público cuáles son los elementos que nosotros debemos de considerar para estar seguros de la validez de un instrumento, de un testimonio, que son la firma del notario y una fecha de un registro de inscripción definitiva en el registro público de la propiedad y del comercio de la zona registral en donde se encuentre ubicado el inmueble. Esta estampita que aparece, kinegrama, ¿también debe de tenerla? Sí, naturalmente todos los testimonios llevan un kinegrama, anteriormente mejor regulado por la ley del notariado. Hoy es un poquito vago porque no nos dice la ley cuántos kinegramas debe de llevar, si debe de llevar uno en cada foja. Es un poquito vago, pero sí, definitivamente por lo menos junto a la última firma del notario vamos a encontrar este holograma, que lo que es únicamente es un agregado de seguridad para el papel que utilizan los notarios. Esto es que si nosotros, bueno... Obviamente, perdón, Tere, que te interrumpa, indispensable también, y creo más que el kinegrama, el sello de autorizar, que debe el sello de autorizar tener características que marca la ley del notario, que siempre debe acompañar a la firma del notario. Es decir, una firma de un notario, si está acompañada del sello de autorizar, pues no se puede como correctamente autorizado el documento, o como un documento realmente expedido por una notaría pública. Muy bien, y si nosotros queremos comprobar bien el dato de la inscripción de nuestro inmueble con este número de sello, ¿podemos acudir al registro público? ¿Tiene esto algún costo? No. Las consultas en el registro público todas son gratuitas. Ya si nosotros queremos de alguna manera obtener alguna copia una copia certificada de esa misma inscripción, que será otra transcripción en otro formato que también elaboramos los notarios para mandarlas al registro público y que se inmatriculen, eso sí tendrá algún costo por foja, ¿no?, determinado por un arancel de derechos estatal. Muy bien, y bueno, la pregunta que planteábamos al inicio de la plática con el notario público en relación a por qué no tenemos nosotros la copia de este testimonio, ya nos hizo la aclaración, podemos solicitarla y bueno, pagando los derechos que esto implique para poder tener ahí la información a la mano. Sí, naturalmente, y si se les pierde van de nuevo y igual pagando los emolumentos correspondientes obtendrán cuantos testimonios ustedes deseen, ¿no? Es obligación del notario dárselos definitivamente, ¿no? Muy bien, hemos estado hablando durante la primera parte del programa en relación a la constitución de una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble que ya es de nuestra propiedad. Ya nos lo aclaró el notario público en relación a la adquisición de una vivienda por algún otorgante de crédito para la vivienda, que en este caso, en el ejemplo que poníamos, bueno, la figura del Infonavit. Sin embargo, hay otro uso también muy común que tiene la hipoteca, del cual nos hablaba el licenciado al inicio del programa, que tiene que ver con el otorgamiento de un crédito o de un préstamo. Esto es, entiendo, cuando ya somos propietarios de un inmueble, nos vemos de repente en una necesidad y vamos e hipotecamos nuestra propiedad. Es un tema realmente muy complejo que se presta a muchos abusos, y qué bueno que esta tarde está con nosotros platicando el licenciado Daniel Reyes Morán, que nos va ahora a hablar un poco en relación a este tipo de contrato, a este uso concreto que se le da a la hipoteca. Licenciado, platícanos. Sí, efectivamente el uso más común lo vamos a encontrar en el crédito para vivienda, pero en tanto una garantía del cumplimiento de obligaciones que representa la hipoteca puede utilizarse para muchas finalidades. Un mutuo, un préstamo sencillo en el que yo simple y sencillamente vamos acláranos qué es un mutuo, licenciado. Es un préstamo, es el nombre que le da el Código Civil a los préstamos de dinero. Okay. ¿Sí? Cuando yo recibo una cantidad y me obligo a devolverla, tal vez con algún interés, tal vez no. Puede haber mutuos simples o mutuos con interés. Muy bien. En este caso no vamos a ocupar el dinero para vivienda, lo vamos a ocupar para lo que nosotros queramos, definitivamente, ¿no? Pero la operatividad tanto de la constitución del contrato
Es decir, la formalidad que debe de seguir el contrato es la misma, tiene que hacerse ante un notario público. Bien. Y de esta manera igual se va a hacer una anotación en el registro público de la propiedad de esa escritura donde se constituyó la hipoteca para respaldar a la persona que nos prestó el dinero, ¿no? Aquí es importante, nosotros siempre se lo decimos a los clientes que van con nosotros, que sean objetivos en su capacidad de pago, ¿no? No podemos obligarnos a pagar o garantizar el pago de una deuda con un inmueble si sabemos que no lo vamos a pagar, porque la consecuencia inmediata va a ser la ejecución de la hipoteca, es decir, la ejecución de la garantía, el hecho de que ese inmueble pues tenga que sacarse a remate para poder la persona que prestó el dinero recuperar su inversión o cobrar la atención que tuvo con el amigo, ¿no? Pero que se acordó en un contrato de préstamo. Y esto lo comento porque cuando una cosa que mi titular en la notaría, el licenciado Isidro Cornelio Pérez, siempre les dice a las partes cuando firman un contrato de este tipo, es que en ese momento la persona que nos está prestando el dinero y nos está ayudando a salir del problema, ¿sí?, es nuestro mejor amigo y la persona que nos tiene confianza y a quien le vamos a vivir eternamente agradecidos. Pero si no tenemos capacidad de pago, si no podemos hacer frente a la obligación, precisamente por eso se constituye una garantía hipotecaria y tendrá que hacerse valer, ¿sí? Y en ese momento él se va a volver nuestro mayor enemigo y la persona que menos nos quiere y la persona que nos está, entre comillas, quitando parte de nuestro patrimonio, ¿no? Que la situación cambia totalmente cuando ya estamos ante una situación de incumplimiento de pago. Bueno, estamos hablando ahora del segundo supuesto en el que tenemos la necesidad de contratar una hipoteca y que es el caso cuando nos recurrimos a alguna persona de estas conocidas que se dedican ya por costumbre a hacer préstamo de dinero, y de lo que vamos a seguir hablando al volver del corte. El 123 para el cuidado de tu patrimonio. Volvemos. Todas las voces. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Son las 5:37. Soy Alba Leonila, candidata a gobernadora por el Partido del Trabajo. Somos una opción que ha decidido no ir en alianzas con ningún partido. Somos una oferta viable que propone fortalecer Veracruz, tal y como lo hice cuando fui diputada federal, diputada local, presidenta municipal o funcionaria del gobierno de la República. Hagamos historia. Es momento de que tengamos una gobernadora. Creo en Veracruz. ¡Éntrale! En Conexión los jueves nos volvemos ecológicos. Agenda Verde, todos los jueves a las 4 de la tarde por esta estación o en www.conexionveracruz.com.mx. Encuéntranos en Twitter, @Radio Conexión B, la mejor información de Veracruz, México y el mundo. Síguenos en nuestra página de Facebook, Conexión Veracruz Radio, y entérate de lo que sucede día con día en la entidad veracruzana. Conexión Veracruz. Navega con nosotros a través de nuestra página www.conexionveracruz.com.mx y entérate de lo más importante en la información en la entidad veracruzana. www.conexionveracruz.com.mx. El virus de inmunodeficiencia humana es el virus que desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El VIH daña las células del sistema inmunológico, las defensas del cuerpo que luchan contra infecciones y enfermedades. Con el paso del tiempo y en medida que el virus destruye estas células importantes, el sistema inmunológico va teniendo menos capacidad de proteger al cuerpo de enfermedades. El VIH no destruye las células rápido y es posible que las personas infectadas con el VIH no tengan síntomas por muchos años. Se verán completamente saludables
saludables y se sentirán perfectamente saludables. Puede que estas personas ni sepan que están infectadas a no ser que se hagan una prueba de anticuerpos. El SIDA es la última etapa de la infección del VIH. El VIH gradualmente destruye la parte del cuerpo que te protege de las enfermedades e infecciones. Ya cuando ese sistema está débil, tu cuerpo no está protegido contra diferentes tipos de infecciones como una pulmonía, ciertos cánceres e infecciones en los ojos. Sin estas defensas, tu cuerpo no puede luchar contra estas infecciones y muchas veces estas infecciones te matarán. Son las 5:39. Respira, siente, escucha, conéctate. Conexión Veracruz, Sistema Estatal de Noticias. Todas las voces. Creando alianzas por la dignidad. Estamos de vuelta. Todas las voces. Ya estamos de regreso, continuamos platicando con el licenciado Daniel Reyes Morán en relación al uso de la hipoteca cuando vamos a garantizar un préstamo. ¿Podemos garantizar a través de un tercero que sea garante hipotecario? ¿Cómo sería ese supuesto, licenciado? Sí, un tercero definitivamente puede apoyarnos para obtener un préstamo. ¿Cómo? Yo no soy propietario, sin embargo, soy la persona que requiere el dinero y en ese caso, o hacer frente a una obligación, ¿no? En ese caso, en virtud de que yo carezco de inmuebles, busco una persona que confíe en mí y que ofrezca una propiedad que él tenga, un terreno, una casa, un departamento, como hemos dicho, a esa persona que me va a prestar el dinero. Y entonces la hipoteca se va a constituir sobre aquel inmueble, ¿sí? Y habrá un garante hipotecario distinto del deudor, ¿no? En tu explicación quisiera que al auditorio le quedara muy claro esto. Dices una persona que tenga una propiedad. Esto es, la hipoteca solamente puede constituirse sobre ¿qué tipo de bienes? Sobre bienes inmuebles. Esto únicamente. Es casas, bienes que no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿no? Ok, vehículos, ¿no? Vehículos no, porque estaríamos hablando de un contrato distinto, que es el contrato de una garantía distinta, que es la garantía de prenda. Cuando son bienes muebles, es algo prácticamente idéntico, pero se llama prenda. Lo que los distingue, además de ser inmueble, es la traslación de la cosa. Es decir, cuando yo te dejo en prenda algo, para garantizar, tú te lo vas a quedar. Tú, persona que me prestaste el dinero, no sé, Monte de Piedad, pues tenemos que dejar la prenda ahí, ¿no? Además, es un mueble y entonces se facilita esa situación. Pero las garantías hipotecarias son solamente sobre inmuebles y eso implica que no se traslada su uso ni su posesión. Esto es cuando alguien no tiene el bien idóneo para garantizar la obligación, el cumplimiento de la obligación de pago y busca una tercera persona, podemos decir que esto es algo muy parecido al aval, por ejemplo, en la cuestión del pagaré. Sí, naturalmente es una garantía de una persona distinta a la que se obliga a pagar, ¿no? Obviamente el afectado, si yo no pago, pues va a ser aquel que dio la garantía, ¿no? Bien, creo que estamos hablando de un contrato novedoso, que es el contrato de mutuo, que muy pocos conocen y que, como nos has comentado, es aquel que tiene que ver con la formalidad o con el nombre correcto de cuando se hace un préstamo. Es correcto. En relación a este tipo de contrato, ¿cuándo se usa? Bueno, para solicitar un préstamo, ya lo dijiste. ¿Quiénes lo usan? ¿Cuál es la diferencia entre este contrato y un pagaré? Háblanos también del concepto de intereses, que es, creo que, no sé, alguna característica muy especial de este contrato. Sí, claro. La diferencia entre el contrato de mutuo y con garantía hipotecaria y la garantía que se da a través de un título de crédito como un pagaré es precisamente un tema tal vez técnico, ¿no? Porque se trata en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria de un contrato civil, es decir, un contrato diseñado y regulado por normas para gente que no entra o que no tiene como actividad habitual el comercio. Bien. ¿Sí? En cambio, el pagaré, en tanto título de crédito y regulado por normatividades mercantiles, está diseñado para usos de comerciantes. De manera que los intereses van a ser en ese sentido distintos. Un contrato de mutuo
tiene un límite el interés, e incluso si los intereses, como decimos en algunos casos, me llegaran a comer, está regulado por el Código Civil que no vamos a poder cobrar más del 50% del crédito o del préstamo, de ese mutuo que se dio en origen al momento de querer ejecutar la garantía hipotecaria. Esto es, si yo te presté 100,000 pesos y pactamos un interés, el que tú quieras, mensual, y yo de repente ya los intereses me están, si sacamos cuentas, dan a pagar otros 100,000, no puedo cobrar más de 150,000 pesos a la hora de hacer efectiva la garantía hipotecaria. Cuando se saque a remate el inmueble, no podré cobrar más de esa cantidad, porque estoy sujeto a reglas que son exclusivamente del orden civil. En cambio, cuando me meto a reglas de comerciantes, ya es otra cosa, ¿no? Sin embargo, bueno, la práctica de usar el título de crédito como el pagaré, pues es una práctica común, pero además de algún modo indebida, porque necesariamente quienes intervienen en la mayoría de los casos, pues no son propiamente comerciantes. Y creo que aquí cabe la reflexión en el sentido de considerar que el mutuo es un contrato poco socorrido, precisamente porque quien presta tiene muy poca posibilidad de lograr pues un cobro usurario o exorbitante en el pago de intereses. ¿Es así, abogado? Sí, desgraciadamente en la práctica pues, tenemos que verlo así, tienes razón. El hecho de no poder cobrar más de un interés legal pues me deja en desventaja si yo lo que quiero es que mi dinero produzca más ganancias en intereses de las que son permitidas en materia civil. En esos casos se recurre al pagaré, y también debo de admitirlo, Tere, es mucho más práctico que si yo te voy a prestar 25, 35,000 pesos, tú me firmes un pagaré, a que sinceramente hagamos un contrato de mutuo con garantía hipotecaria por esos 35,000 pesos, porque no son contratos baratos. Y no son contratos baratos porque se tienen que hacer, no solamente porque se tengan que hacer ante notario, y siempre pensamos que ir a una notaría es algo caro, situación que no es así. Lo cierto es que hoy en día pagar en el estado de Veracruz derechos por la inscripción de un contrato de mutuo con garantía hipotecaria nos implica por lo menos alrededor de 5,800, 5,900 pesos de puros derechos. Si a esto sumas los gastos notariales, si a esto sumas los honorarios notariales, a lo mejor estás hablando de la mitad de la cantidad que te están prestando, y entonces ya no le ves mucha utilidad a constituir un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, aunque sea lo correcto y aunque realmente sea lo recomendable, porque te va a permitir estar protegido en el sentido además de que va a estar normado tu contrato por reglas del orden civil. Licenciado, si tengo un bien inmueble hipotecado, ¿puedo vender? ¿Me pueden embargar? Sí puedes vender. El problema es que la persona que compre te quiera comprar, porque a la hora de vender... Es más fácil que me embarguen entonces. A la hora de vender, la persona que vaya a comprar tiene que, a través de su notario seguramente, revisar el estado que guarda el inmueble que va a comprar. Y si se da cuenta que tiene una garantía hipotecaria, pues difícilmente va a comprar. Sin embargo, no lo prohíbe la ley, sí está permitido, yo lo he hecho. Y el detalle es que la garantía, es decir, la hipoteca, va a seguir al inmueble. El hecho de que yo ya no sea el dueño no va a impedir que yo pueda, que la persona que tiene esa garantía de hipotecaria pueda hacerla efectiva, aunque ahora tú seas la nueva dueña del inmueble. Muy bien, pues el tiempo casi se nos está terminando. Licenciado, quisiéramos aprovecharte para que nos hablaras del pago. Cuando pedimos un préstamo, estamos en el segundo caso, en el segundo uso de la hipoteca, que además es lo más común, lo estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo nosotros acreditamos que estamos pagando? ¿Qué debemos hacer? Nos deben de dar un recibo. Si nosotros hicimos, por ejemplo, en el caso del contrato de mutuo, ¿cómo se debe hacer el pago? Bueno, lo primero que nosotros requerimos para esto, o que recomendaría yo en ese caso, es dejar prueba fehaciente de que el pago se realizó. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Tú puedes
firmar un recibo, te puede firmar un recibo la persona a la que le estás pagando, de preferencia ponle ahí un par de testigos, no vaya a ser que la firma después no coincida o no sea la que habitualmente use. Pero hoy en día la mayoría de operaciones de este tipo tienen que hacerse a través de depósitos bancarios o transferencias bancarias. Yo creo que la mejor forma de dejar acreditado el pago sería haciendo una transferencia y nosotros obteniendo el comprobante de que de nuestra cuenta salió dinero que se transfirió a la cuenta de la persona que originalmente ¿En el contrato pagó. debe especificarse en dónde debe hacerse este pago? Normalmente si es de instituciones, las instituciones de crédito, las Infonavit te va a decir Un número de cuenta, pero en el cuenta. caso común y socorrido del tema de los usureros, ¿no? De quien se dedica al préstamo de dinero, ahí cómo funciona. Yo incluso lo he hecho, la gente ha ido a la notaría y les hago un instrumento de donde formalmente ante notario la persona que prestó reconoce que se le pagó. Esto estamos hablando de cuando son, digamos, abonos al pago, ¿A ¿no? capital? Exactamente. Cuando ya hemos nosotros pagado totalmente el préstamo, entonces llegaremos a un instrumento especialmente diseñado para dar por terminada la hipoteca. Bien, pues qué interesante es saber que cuando nosotros estemos haciendo abonos parciales, pues debemos exigir el recibo o hacer la comparecencia al notario, como nos lo indica el licenciado, pues precisamente para que quede plena certeza de ese acto jurídico de pago que nosotros estamos haciendo. Claro. Estás entrando a otro tema también importante. Cuando nosotros ya terminamos de pagar, ya sea cualquiera de los dos préstamos o de los dos supuestos, ya sea el Infonavit, terminamos después de 20 años de cumplir ahí con la obligación de pago, o bien a la persona que nos facilitó una X cantidad y le firmamos un contrato de mutuo. ¿Qué debemos hacer al cumplimiento de este contrato? Por supuesto, si cumplimos con todos los pagos. Cancelar la hipoteca. Esto se hace a través de un instrumento notarial. Vamos, cuando nosotros creamos un acto jurídico con una formalidad determinada, como decíamos en el caso de la hipoteca, la formalidad es una escritura ante notario, con la misma formalidad tenemos que darlo por terminado. Entonces, ¿qué pasa? Este documento es el documento mediante el cual va a comparecer la persona que originalmente nos prestó el dinero a decir que efectivamente ha recibido el pago total y que por ende, al darse por pagado, da por terminada la hipoteca. Lo vamos a inscribir en el registro público de la propiedad, igual que el documento previo. Esto es importante ir aclarando al auditorio que cuando estamos nosotros concluyendo una obligación de pago, no vayamos a pensar que en automático se va a cancelar la hipoteca, porque esto también es algo muy común, que pensamos, bueno, yo ya pagué, ya no le debo a nadie, y no nos cercioramos de este trámite notarial del que tú nos estás hablando. Sí, es muy común. La gente dice, mira, ya tengo mi estado de cuenta en ceros de mi crédito, ya tengo mi estado de cuenta en ceros de Infonavit, ¿sí? Y piensan que con eso ya está cancelada la hipoteca. No, hay que seguir la formalidad de la escritura inscrita en el registro público de la propiedad para que se anote la cancelación de hipoteca. ¿Cuál es el procedimiento normalmente en Infonavit? De manera rápida, acercarse, llamar a Infonatel, designar un notario para que haga esa escritura de cancelación de hipoteca. Esto es una nueva escritura. Exactamente. Ok, sí, tiene que ser necesariamente en escritura, no pueden darme un documento y decirme ya está cancelado. No, okay. Por el detalle de la forma. Si lo creaste de una forma, lo tienes que dar por terminado con la misma forma. Muy bien. Anteriormente sí había, y seguramente si por ahí checamos alguna escritura de abuelo, de abuela, de papá, vamos a encontrar que sí hay un oficio anexo que anteriormente, sobre todo Fobiste, mandaba al registro público, se acusaba de recibo y con eso ya nada más se daba por cancelada la hipoteca. Actualmente ya se cuida lo que marca la ley, el Código Civil en particular. ¿Esto tiene algún costo? Sí tiene un costo, también genera derechos y también pues es trabajo notarial y por ende tiene un costo. Obviamente no se compara el costo con los costos de cuando creaste, cuando compraste, cuando creaste la garantía hipotecaria al comprar, ¿no? Si tuviéramos alguna duda en relación a alguna hipoteca contratada ya con muchos años de anterioridad y no alguien del público no se acuerda si se hizo el trámite de cancelación o no, ¿cómo podríamos cerciorarnos, licenciado? La única manera que vas a tener de cerciorarte es ir al registro público de la propiedad. Muy bien. Esa es la única manera. Pedir
con el número de inscripción que comentábamos anteriormente, el libro donde esté esa escritura, revisarla. Estos libros tienen un margen del lado izquierdo muy amplio, donde se hacen anotaciones marginales y donde se va poniendo un poco la historia de esa escritura. La primera nota que van a encontrar va a ser la de que está hipotecado, y si es la única que tiene, si no hay una nota posterior que diga se canceló hipoteca, entonces hay que hacer el trámite de cancelación de hipoteca porque está pendiente. Un certificado de libertad de gravámenes, o bueno, de gravámenes, podría sernos de utilidad para conocer si nuestro inmueble todavía tiene ahí esta carga de esta garantía de la hipoteca. Naturalmente sería digamos, el documento que de manera oficial te estaría diciendo que está hipotecado. Igual con el número de inscripción lo vas a solicitar en el registro público. Ese sí va a tener un costo porque vas a tener que pagar algún derecho. No es caro, pero si no quieres gastarlo, con que se revise la inscripción en el registro público, el libro. Licenciado, ¿disponemos de algún tiempo? Una vez que ya nosotros cumplimos con nuestra obligación de pago en su totalidad, ¿tenemos alguna fecha límite para hacer el trámite de cancelación? Porque ¿qué tal si alguien del público se da cuenta ahora que tiene una hipoteca ahí de hace años que no se canceló? ¿De qué tiempo disponemos? No hay un tiempo determinado. Yo te puedo decir que yo lo haría el siguiente día y me iría a celebrar después, ¿no? De haber hecho la cancelación, no de haber pagado, de haber hecho la cancelación en el registro público. Hay que esperar el festejo hasta que se dé la cancelación. Yo me esperaría eso, ¿no? O doble, licenciado. También puede ser. Pero lo que realmente me preguntaba respecto del tiempo, no lo hay. A mí me ha tocado incluso que vienen ya los herederos a adjudicarse la herencia que les dejó el abuelo, incluso, ¿no? Y resulta que cuando yo voy a hacer la escritura de adjudicación a nombre de ellos, me encuentro con la traba de que hay una garantía hipotecaria que está vigente. Y lo primero que te dicen, no, Lick, pero eso lo pagó mi abuelo hace años. Eso ya no tiene validez. Efectivamente ya no puede la persona a la que le debíamos dinero, hacer nada porque ya se le pagó. Pero la formalidad de la cancelación de hipoteca se debe de seguir. Sí, y en algunos casos tendrá que ser hasta vía juzgado, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Tú puedes, acreditando que pagaste, solicitarle al juez que requiera a la persona que debe de otorgarte la escritura de cancelación de hipoteca, que lo haga, e incluso si esta persona se negara a hacerlo, una vez que el juez verifique que ya pagaste, lo va a poder firmar en rebeldía de esa persona que se niega a firmar la cancelación de hipoteca, ¿no? Sin embargo, aunque no hay un término para hacer nuestro trámite de cancelación de hipoteca, es bien importante que no se lo dejemos al tiempo, porque después nos va a implicar más costos, más tiempo, más trámites, y bueno, creo que a nadie le gusta andar metido en líos de tipo judicial, ¿no? Jurídico. Se nos está terminando el tiempo. Hemos estado hablando de un tema muy importante con el licenciado Daniel Reyes Morán, quien esta tarde nos ha acompañado en el estudio. Estamos hablando del contrato de hipoteca y quisiera ya para finalizar, licenciado, ¿qué consejos le darías tú, qué recomendaciones le darías al público que está a punto de contratar una hipoteca? ¿Es conveniente hipotecarla? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las obligaciones también del notario en relación a alguien que está por firmar un contrato de esta naturaleza? ¿Podemos leer antes de firmar? ¿Quién nos explica? Sí, naturalmente. Lo que yo recomendaría siempre es que se encuentre justificada la necesidad de recurrir a una garantía hipotecaria, ¿no? Yo entiendo que lo que más valoramos dentro del patrimonio, los que tenemos la oportunidad de contar con él, es precisamente el inmueble, nuestra casa donde vivimos, ¿no? Entonces, valorarlo bien, ver si efectivamente es necesario o si existen algunas otras alternativas de garantía para obligarnos, ¿no? Si ya decidimos tomar una hipoteca, que analicemos nuestra capacidad de pago. Eso es muy importante. Que seamos objetivos con ella y si ya está tomada la decisión, que nos acerquemos a una notaría, que nos pidamos una explicación amplia y tal vez más técnica de los efectos de la hipoteca,
de sus riesgos, ¿sí? Y que lo hagamos apegado a todas las formalidades. Y en cuanto a lo que decías de que si podemos leerlo, pues es obligación del notario que te explique el contrato por el que estás constituyendo la hipoteca, y tanto ese como cualquier otro, ¿no? Tú lo puedes leer. Definitivamente la ley del notariado establece que además de leértelo el notario, tú tienes el derecho a leerlo. El notario además tendrá que explicártelo, ¿no? Y definitivamente, pues siempre estar ciertos de que no va a haber mejor recomendación en este tipo de contratos que la que pueda darnos una persona capacitada, como lo es seguramente el personal de una notaría y el notario mismo, ¿no? Pues qué bueno que nos comentas esto, porque es muy común cuando vamos a firmar algún instrumento, pues nos sentimos presionados, nos sentimos urgidos a tener que firmar, aunque ni siquiera estemos sabidos del conocimiento. Bueno, quizá leemos, pero no entendemos, ¿no? Entonces, el licenciado nos acaba de dar además un poco de luz en relación a decirnos que cuál es la obligación del notario público, no solo de leernos en su totalidad el contrato, sino además de poder explicarnos muy bien el contenido para que a nosotros nos quede claro y con debida conciencia aceptar o, en todo caso, también no aceptar el contrato. Sí, buscar alternativas. Licenciado, pues te agradezco que esta tarde hayas estado con nosotros. La invitación está abierta. Hay muchísimos temas para zona patrimonial, para todos aquellos que hacen uso del crédito y también para quienes son deudores ya, de temas como los que tú conoces muy bien y de los que esta tarde hemos estado hablando. Y bueno, queda abierta la invitación, licenciado. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Tere. En verdad es un honor poder ser parte de este programa y agradecerle a tu audiencia la oportunidad que a través de ti nos brinda. Estimado auditorio, no me resta más que darles las gracias por habernos sintonizado durante esta hora y la invitación queda abierta a que nos sigan sintonizando el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde. Hasta pronto. Para ganar no hay que perder. Tus deudas tienen solución. Zona Patrimonial. Hasta la próxima. Conexión Veracruz. Todas las voces.